Estás escuchando La Palabra de Verdad con el pastor Martín Portillo. Y el calor en el invierno. Tu palabra. Voy a hacer varias aclaratorias antes de comenzar. En primer lugar, al igual que muchos temas de la Biblia, este es un tema sobre el que se pueden tener distintas interpretaciones. Yo siempre he dicho, me apasiona hablar de eso, que hay una doctrina básica en la que todos los cristianos nos ponemos de acuerdo, que hay un cielo, que hay un infierno, que la salvación es por gracia, que Jesucristo es Dios, que la Biblia es la única regla de fe y conducta del cristiano, que Jesucristo va a volver otra vez, etcétera. Pero hay ciertos temas de la Biblia donde hay divergencias. Por ejemplo, en el tema escatológico, en el tema de las profecías, todos los cristianos están de acuerdo que Cristo va a regresar otra vez, pero algunos dicen que va a regresar visiblemente, otros dicen que va a haber un arrebatamiento, otros hablan de la gran tribulación, otros hablan del milenio. Es decir, sobre los distintos temas que tienen que ver con la parte escatológica, hay una serie de elementos en los cuales hay distintas interpretaciones. El tema de la muerte y el tema de lo que hay después de la muerte tiene básicamente dos grandes posiciones dentro del ámbito cristiano. Por supuesto que para un ateo, la muerte no significa sino el fin de todas las cosas, ya está, no hay más nada. Para un hindú, la muerte simplemente es el paso a un siguiente nivel para los que creen en la reencarnación, ¿verdad? Y así, dependiendo de la posición religiosa o ideológica que las personas tienen, pues pueden ver en la muerte distintas formas pueden tener distintas opiniones acerca de la muerte. Pero en el ámbito cristiano, en el ámbito occidental, básicamente existen dos posiciones en relación con qué pasa después de la muerte. Todos están de acuerdo en que hay un más allá, pero para algunos existe simplemente un estado intermedio de sueño profundo del alma, donde la persona no tiene conciencia. Y hay otro grupo donde yo me incluyo, y espero que ustedes también, que pensamos que no, que una vez que una persona muere, aunque su cuerpo queda aquí en la tierra, entra a una dimensión en la cual hay conciencia de quién se es y de dónde se está y de quién se era antes de morir. De eso vamos a hablar más adelante. Lo que quería dejar como primera aclaratoria es que este es un tema en el cual hay diversas opiniones. Número dos, todos los seres humanos, todos, sentimos un profundo temor y curiosidad por lo desconocido. A ninguno de nosotros nos causa placer no saber qué hay detrás de algo, qué va a pasar mañana. Por eso es que mucha gente vive preocupada, trata de sacar cálculos de cuándo viene el Señor, de que si va a ser el año que viene, que si va a ser de noche, que si va a ser de tarde. Mucha gente vive con esa angustia. De hecho, no somos los únicos, los mismos discípulos. La última pregunta que le hicieron a Jesús antes de elevarse a los cielos, allá en el Monte de los Olivos, fue: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Esa era su mayor preocupación. Bueno, también nosotros tenemos una preocupación por saber qué pasa después que morimos, tanto en lo personal como con nuestros familiares. ¿Dónde está papá? ¿Dónde está mamá? ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis hermanos? ¿Dónde está la gente que se ha ido? ¿Dónde voy a ir? ¿Dónde voy a estar yo? Esa es una duda normal, natural. Así que es lógico que estemos estudiando este tema. Sin embargo, independientemente de las conclusiones a las que lleguemos después de este tema, ya sea que una persona crea que al morir va a un sueño permanente hasta el día de la resurrección final,
o ya sea que la persona realmente cree que va a ir a la presencia del Señor Jesucristo, si es un creyente, independientemente, al final, lo importante es que todos sabemos y deberíamos de estar claros que algún día entraremos en una eternidad por los siglos de los siglos y no tendrá fin. Eso es el punto que también debo dejar claro. Otra aclaratoria que quiero hacer es que yo no soy un experto en el tema. Yo no soy un teólogo como para hablar de esto con la más profunda y absoluta autoridad. Simplemente me arriesgo a hacerlo con base en el conocimiento que tengo, pero sobre todo con base en mis convicciones como cristiano. Porque si yo no tuviese las convicciones que tengo acerca de este tema, realmente para mí la vida no tendría sentido. Porque creer en Cristo no solamente es creer en Él como Señor y Salvador, sino que también creer en Cristo significa que yo tengo esperanza cuando esté en una cama de enfermedad y sepa que voy a morir, o cuando vaya en un avión y el piloto diga, prepárense para un aterrizaje de emergencia, o cuando me estén atracando o me estén, no sé, en una condición de secuestro y yo sepa que mi vida está en peligro, que puede ser que yo muera. En cualquier situación en la que yo sienta que mi vida está a punto de finalizar, si yo no sé para dónde voy, realmente no importa si he sido cristiano, voy a vivir en una total y absoluta desesperación. Así que para mí es muy importante transmitirle lo que yo creo con base en la Biblia para que ustedes también, si no la tienen, tengan la misma tranquilidad que tengo yo. Y lo otro que quiero decir, todo esto son aclaratorias antes de comenzar, es que no tendremos quizás el tiempo suficiente. Si ustedes al final, ustedes consideran que quedaron cosas pendientes, yo no tengo problema que la próxima semana hagamos otro live, hagamos otro Zoom y abordemos cualquier tema que quede pendiente, porque no sé si vamos a tener todo el tiempo que yo quisiera tener. Muy bien, vamos a leer primero a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 y 14. Primera a los Tesalonicenses 4, 13 y 14. Dice lo siguiente. El apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Subrayen la palabra duermen. Para que no os entristezcáis como los, perdón, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá, subraye la palabra traerá. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces, en este pasaje, el apóstol Pablo nos responde el primer punto de este estudio. ¿Para qué queremos responder esta pregunta? ¿Por qué queremos estudiar este tema? Porque el apóstol Pablo dice que nosotros los cristianos no debemos ignorar lo que pasa con las personas que mueren. Muy especialmente, ¿qué pasa con las personas que han muerto en Cristo Jesús? Si usted revisa el pasaje de Primera a Tesalonicenses, capítulo 4, usted se va a dar cuenta que en ese pasaje el apóstol Pablo le está dando una serie de instrucciones a los tesalonicenses. Pero cuando llega al versículo 13, usa la expresión tampoco queremos como una forma de expresar que además de esas instrucciones, el tema de la muerte de los deudos, de los cristianos que van falleciendo, no debe ser motivo de tristeza extrema. El apóstol Pablo cree que es natural que nosotros nos entristezcamos por alguien que ha muerto siendo cristiano. Es normal que nos entristezcamos. Pero él dice, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Hay un grupo musical que a mí me gusta mucho que se llama Los Voceros de Cristo. Ellos tienen una canción que se llama Mas cuando muera yo. En esa canción, la letra dice, mas cuando muera yo, no deben llorar,
porque viviendo estoy en Cristo el Señor. Será un breve dormir y un eterno despertar. Es decir, no es lo mismo que a ti se te muera alguien que tú sabes que esa persona había confesado a Jesús como Señor y Salvador, a que se te muera alguien que no es cristiano. El desconsuelo, la tristeza no va a ser la misma, porque si tú sabes que después de esta muerte inmediatamente viene el comienzo de la eternidad, entonces hay una gran diferencia si tú sabes que la persona que ha muerto lo ha hecho confiando en Jesucristo como Señor y Salvador. Así que una de las razones para estudiar este tema es recordar o conocer o saber que quienes mueren en Cristo van a un lugar de consuelo eterno. ¿Ok? Otra cosa que debemos recordar o razón por la cual debemos estudiar esto es porque nos vamos a topar con testigos de Jehová, nos vamos a topar con mormones, nos vamos a topar con ateos, nos vamos a topar con gente que cree en la reencarnación, nos vamos a topar con los mismos católicos que tienen distintas opciones para después de la muerte. Repito, el ateo piensa que después de la muerte no hay nada. Es como matar una cucaracha y ya está. ¿Ok? No existe nada más después de la muerte. Ahí acaba todo. El que cree en la reencarnación, todas esas religiones hindúes, budistas, etcétera, creen que cuando mueren simplemente entran en otro cuerpo. Si te portaste bien en tu vida anterior, vas a tener una vida mejor en otro cuerpo. Si te portaste mal, vas a bajar de nivel. Yo sé de gente que piensa que cuando una persona se ha portado muy mal en su vida anterior, puede incluso reencarnar en un animal. Y eso es un castigo por haberse portado mal. Y si te portaste bien, reencarnas en un cuerpo, ¿qué te digo yo? De alguien famoso, de un rico, etcétera, como premio. De hecho, los que creen en la reencarnación creen en un estado final que se llama nirvana. Y es cuando tú te fundes con el universo. Ok, esas son las opciones de la gente que cree en la reencarnación. Ya hablamos de los ateos. La Iglesia Católica cree, o ellos dicen que creen en el cielo, ellos dicen que creen en el infierno, pero casi la Iglesia Católica enseña como una regla que el que muere va primero al purgatorio. Es decir, como ellos no confían en la obra redentora de Cristo plenamente, consideran que la persona que muere tiene que ir a un sitio a terminar de purgar, a terminar de limpiarse para poder ir al cielo. Y va a estar allí, y para eso es que se hacen las misas y los rezos y las peticiones por los deudos, para ayudarlo a llegar a esa gloria. ¿Ok? Pero nosotros sabemos que eso no tiene base bíblica. Los testigos de Jehová y los mormones bueno, testigos de Jehová y adventistas más que todo, los testigos de Jehová y los adventistas opinan que ciertamente hay un cielo, que ciertamente hay un, bueno, perdón, los testigos de Jehová no creen en el infierno y estoy casi seguro que los adventistas tampoco. Y la razón por la que no creen en el infierno es porque el creador de los testigos de Jehová, se me olvida el nombre de pila, pero de apellido Russell y Rutherford, los proclamadores, los creadores de la doctrina de los testigos de Jehová, uno de ellos, ahorita no recuerdo, tenía una fobia terrible a la idea del infierno. Le parecía inconcebible que un Dios de amor y de justicia y de misericordia pudiera crear un lugar donde alguien iba a ser atormentado por los siglos de los siglos. Entonces, para ellos el infierno no existe. Así que tanto para testigos de Jehová como para mormones, básicamente cuando una persona muere, esa persona está dormida en el sepulcro, está en un estado de inconsciencia. El 19 de mayo del año pasado, yo fui por primera vez en mi vida operado con anestesia total para poderme hacer el bypass gástrico que yo obtuve o pude hacerme el año pasado. Primera vez. Recuerdo plenamente cuando me acostaron y cuando me pusieron la máscara y me dijeron cuenta hasta 10.
Yo conté hasta 1 y no supe más de mí. Ellos te dicen 10 no sé, para engañarte, por lo que sea. Pero lo cierto es que no, yo creo creo recordar que conté hasta 1. Ya no supe más de mí. Ya cuando yo me desperté, fue en la sala de recuperación. Habían pasado 2, 3 horas, no sé cuánto se llevó la operación, con los respectivos dolores y malestares postoperatorios. Pero lo que les quiero decir es que en ese periodo de 2 horas, hora y media, 3 horas, no lo sé, que estuve inconsciente, yo no recuerdo absolutamente nada. Por lo tanto, el estado de inconsciencia o sueño del alma, del que nos hablan los testigos de Jehová, los adventistas y otras religiones pseudo cristianas, es simplemente el concepto de que la persona cuando muere queda en ese estado de inconsciencia y no sabe más de él. Si eso es verdad, todos los que han muerto en Cristo Jesús no tienen ni la más mínima idea de dónde están, no tienen ningún tipo de sensación. Es decir, Pedro, Pablo, María, todos los discípulos y todos los cristianos que han vivido hasta el día de hoy, no importa si creyeron en Cristo, según ellos, están en un estado de inconsciencia, no saben absolutamente nada, como alguien que lo anestesian y ni siquiera sueña. ¿Ok? Eso es, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Así que la idea es que nosotros podamos darle una respuesta a las personas que tienen esa concepción de lo que pasa después de la muerte. Los cristianos debemos estar claros que cuando morimos, cuando nos toque morir, vamos a estar en la presencia del Señor Jesucristo. Y de eso vamos a hablar hoy. Muy bien. Yo tengo un material escrito que yo se los voy a hacer llegar, ¿ok? Una de las cosas que debemos tener claro es que nosotros no podemos hacer especulaciones de este tema en base a lo que le escuchamos al profeta tal o al apóstol tal, o yo tengo un cassette de una hermana que fue para el infierno y estuvo muerta no sé cuántos días, y a mí me dijeron, y hay un libro que de un hermano que tuvo un accidente o que lo estaban operando y tuvo 90 minutos muerto y fue al cielo y vio esto y vio aquello, etcétera. Tenemos que tener cuidado con ese tipo de profecías y de sueños y de historias muy bonitas, aparentemente muy convincentes. Nosotros no podemos hacer conjeturas sobre este tema, sobre qué hay después de la muerte, sino con base en la escritura, con base en la Biblia, con base a lo que nos dice la palabra de Dios. Así que mucho cuidado, porque mucha gente tratando de saber qué hay más allá, a veces se confían de lo que dijo la hermanita tal o la profeta tal o el hermanito tal que tuvo un sueño o estuvo muerto, etcétera, etcétera. Mucho cuidado con eso. Vamos a hacer algunas definiciones muy breves. Yo se las voy a mandar por escrito en el material. Por eso no voy a detenerme con detenimiento, porque si no el tiempo nos va a comer. De lo primero que tenemos que hablar es que el ser humano es un ser tripartito. Ojo, hay cristianos y teólogos que piensan que el ser humano es un ser simplemente dividido en 2 partes. Yo opino que está dividido en 3 partes. Pero lo cierto es que ya sea los que creen que es un ser, vamos a decir, dividido en 2 partes o un ser tripartito, cualquiera sea la posición, todos los 2 grupos están de acuerdo en que el hombre es un ser material, físico, palpable y es un ser espiritual. Los, los 2 grupos creen que esto que está aquí, ¿verdad? Esto que podemos ver, todo lo que es materia, todo lo que está dentro de nuestro cuerpo, nuestros órganos, la sangre, los huesos, las vísceras, todo lo que somos nosotros es el cuerpo, es la parte material, es la parte que se va a corromper, es la parte que se va a podrir, es la parte que se va a deshacer con la muerte y el paso de los años. El cuerpo es simplemente la habitación de la parte espiritual del hombre. La, la otra parte del hombre, la parte inmaterial, la parte intangible, la parte que no se puede tocar, esa parte está compuesta por el alma y por el espíritu. Ahora bien, hay que reconocer
que los dos grupos, tanto los que creen que el alma y el espíritu es lo mismo y los que creemos que el alma y el espíritu son parte de la parte inmaterial del hombre, pero son dos cosas distinguibles, los dos grupos tienen versículos para poder defender cada una de sus posiciones. Pero como en muchos temas en los cuales la Biblia habla eh, sobre un tema y hay versículos para apoyar una u otra posición, por supuesto la interpretación uno la termina asumiendo la que le parece que tiene más sentido. Yo quisiera decir lo siguiente: ¿por qué yo creo que el hombre es cuerpo, alma y espíritu? El alma vendría siendo la persona como tal. Usted, cuando se mira en el espejo, usted ve su rostro y se peina y se cepilla y trata de estar bonita o bonito y arreglarse. Ese es su cuerpo, pero lo que está dentro de usted, esa es su alma, su carácter, su forma de ser, sus emociones, su voluntad, todo lo que es su persona, esa es su alma. Esa es su entidad, es lo que lo hace a usted distinto de otro ser humano, el alma. ¿Ok? El espíritu, que también es inmaterial, que también está ligado al alma porque los dos son inmateriales, sin embargo, es la parte que nos conecta con Dios. Es la parte que nos hace, como dice la Biblia, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces nosotros podemos tener una relación espiritual con Dios o no, dependiendo de cómo esté nuestro espíritu. Cuando Adán y Eva fueron creados primero su cuerpo, y la Biblia dice que Dios sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Es decir, que una vez que el cuerpo fue formado del barro de la tierra y fue hecho perfecto ese cuerpo con todos sus órganos internos y externos, Dios a través de la nariz puso el aliento de vida en ese ser, ¿ok? Allí, desde mi punto de vista, le fue dado al hombre su alma y le fue dado su espíritu. Pensemos en Adán y Eva, los dos primeros seres humanos que existieron sobre la tierra. ¿Por qué para mí el alma y el espíritu son distintos? Están unidos porque, repito, son la parte inmaterial del hombre, pero están separados desde el punto de vista de que uno tiene un significado y el otro tiene otro significado. Como ya dije, el alma es la persona, es el carácter, es el ser humano como tal. El espíritu es lo que lo conecta con Dios. ¿Por qué pongo el ejemplo de Adán y Eva? Porque cuando Dios creó a Adán y Eva, les dijo, de todo árbol del huerto podrán comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que lo hagas, ciertamente morirás. Cuando Eva escuchó a Satanás y la tentó para que comiera, y luego llamó a su marido y los dos comieron, la Biblia dice que inmediatamente sus ojos fueron abiertos y supieron que habían pecado. Luego Dios los llama y los castiga a cada uno. Castiga al hombre, castiga a la mujer y castiga a Satanás. Pregunto, si Dios no es mentiroso y les había dicho que ellos iban a morir si comían del árbol, ¿por qué cuando mordieron del árbol, por qué no cayeron fulminados allí en el piso y murieron? Porque la muerte de la que el Dios les estaba hablando no era una muerte física, sino una muerte espiritual. Desde el momento que Adán y Eva pecaron, su cuerpo siguió existiendo, su alma, su persona siguió existiendo, pero murieron espiritualmente. Por eso la Biblia dice, vosotros estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Toda persona no creyente, toda persona que no ha conocido a Cristo, está muerto en sus delitos y pecados. Juan 5:24 dice que el que cree en el Señor Jesucristo, quisiera buscar ese pasaje para que lo leamos. Juan 5:24. Juan 5:24 dice lo siguiente. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna
y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué yo creo, por qué yo pienso que el alma es una cosa y el espíritu es otra cosa? Porque usted puede ver a una persona perfectamente físicamente hermosa, sana, preciosa, atractiva. Incluso esa persona puede estar emocionalmente bien, mentalmente bien, ¿ok? Goza de absoluta salud mental y física. Pero si no tiene a Cristo, ¿cómo está? Muerto. ¿Muerto cómo? Espiritualmente. Por eso yo opino, por eso yo creo, por eso yo me adhiero a la idea de que una persona es cuerpo, alma y espíritu. Hay otras series de pasajes que hablan acerca de que existe un cuerpo, un alma y un espíritu, pero yo creo que ese ejemplo que yo acabo de dar es lo suficiente como para que entendamos que por lo menos el hombre es un cuerpo que se va a quedar aquí en la tierra, que no puede trascender a esta dimensión temporal, y el hombre es un ser inmaterial que está compuesto por un alma y un espíritu, independientemente si el alma y el espíritu es lo mismo o si el alma y el espíritu son dos cosas separadas. Lo cierto es que después que la persona muere, la parte inmaterial del hombre, ese aliento de vida, tiene que regresar a la presencia de Dios para que Dios le dé su destino eterno. ¿Estamos claros hasta allí? Es decir, nosotros no somos como los animales. Puede ser que un animal tenga alma, su personalidad, su forma de ser, pero un animal no tiene espíritu. Un animal no tiene esa parte que lo conecta con Dios. De allí que con todo y el amor que podamos tener por nuestras mascotas, yo no creo que una mascota pueda ir al cielo, porque para ir al cielo tendría que ir su espíritu. Y como no tienen espíritu, como no han cometido pecado, como no tienen de qué arrepentirse, porque ellos no están al nivel del hombre, cuando nuestras mascotas mueran, por más que las queramos, son eso, unas mascotas que se murieron y de ellas lo que podemos tener es un bonito recuerdo y nada más. ¿Ok? Muy bien. Ahora bien, hemos hablado de cuerpo, de alma, de espíritu. Hablemos de los lugares donde se pudiera ir después de morir. Evidentemente está el cielo. El cielo, podríamos mencionar que hay tres cielos. El cielo principal, el cielo primario, es el que nosotros podemos ver en la atmósfera. Es decir, donde están las nubes, lo que nosotros podemos decir, ay, cayó del cielo. O sea, cayó algo de esa atmósfera visible donde los humanos habitamos y podemos ver las nubes y el cielo azul. Ese es el primer cielo. Luego está el cielo que está más allá de la atmósfera, el cosmos, donde están las galaxias, donde están las estrellas, donde están los planetas, lo que llaman el espacio sideral. ¿Ok? Esa también es la esfera donde la Biblia dice, no tenemos luchas contra sangre y carne, sino contra principados y potestades que habitan en las regiones celestes. Los demonios y esa esfera espiritual, incluso también los ángeles de Dios, pueden habitar en esas regiones celestes. Y está el tercer cielo, del que nos habla Pablo en 2 Corintios, que es el cielo donde Dios está sentado. Es el trono de Dios, es donde están los ángeles, de donde cayó Satanás. Ese lugar donde Dios está, ese lugar donde Jesús dijo, voy en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El cielo es el lugar del trono de Dios. El cielo es el lugar donde Jesús, antes de encarnarse, el Hijo, antes de encarnarse, dice la Biblia, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose hombre. Ese lugar donde estaba Cristo sentado antes de encarnarse es el cielo. El lugar donde Cristo regresó a presentarse al Padre ya después de haber hecho su labor redentora es el lugar donde Cristo está, donde está intercediendo por nosotros. Ese es el cielo. Es el lugar
donde iremos los cristianos cuando muramos. ¿Ok? Ahora, el infierno. El infierno es un lugar de tormento reservado para el castigo eterno de Satanás, los demonios y todos aquellos que rechacen la salvación de parte de Dios. Hay una discusión sobre si el infierno no ha sido estrenado o sí, donde si el infierno es un lugar que ya está siendo ocupado desde antes por Satanás y por los que han muerto siendo desobedientes a Dios, o si es un lugar que será estrenado después que terminen todas las cosas cuando se haga el gran juicio del trono blanco, y entonces, como dice la Biblia, la muerte y el Hades se han echado en el infierno. Pero como a mí no me importa dónde está el infierno, porque yo no pienso ir allá, ¿ok? No me detengo mucho en ese detalle, aunque más adelante vamos a hablar del infierno. Ahora, hay unos otros conceptos que son importantes mencionar. Uno es el Seol y otro es el Hades. Seol es una palabra hebrea y Hades es una palabra griega, pero ambas palabras, Seol y Hades, significan exactamente lo mismo para lo que significa el concepto bíblico del más allá. El Seol y el Hades son el sitio donde las almas de las personas iban antes de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Es un lugar en el cual se le llama el lugar de los muertos. Pero es importante dejar claro esto. Desde la perspectiva del Antiguo Testamento, que es una perspectiva hebrea, el Seol o Hades es un lugar donde podemos asociarlo con la sepultura, con la tumba. Por eso ustedes van a conseguir algunos pasajes en el Antiguo Testamento que dan a entender que allí se termina todo. Pero son mucho más los pasajes que nos indican que así no es. Si yo me pongo a buscar todos los pasajes, que repito, yo se los voy a enviar en el material. Lo tengo aquí para que estemos claros. Yo no puedo detenerme en mencionar todos los pasajes, pero allí yo les voy a enviar los pasajes. Pero básicamente los versículos bíblicos indican que en ese Seol, que en ese Hades hay conciencia. ¿Ok? Pero ahorita, dentro de unos minutos, vamos a ahondar todavía más sobre eso. Lo que me interesaba dejar claro es que Seol y Hades son lo mismo, solo que Seol es la palabra que se usa en el Antiguo Testamento y Hades es lo que se usa en el Nuevo Testamento. También hay un término que aparece en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que se llama el seno de Abraham. Y hoy vamos a hablar de eso cuando hablemos de el rico y Lázaro. También hay otro sitio que se llama el paraíso. Es mencionado básicamente cuando el Señor Jesucristo le dice al ladrón, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso, el seno de Abraham, son sitios relacionados o son sinónimos en la Biblia del cielo. Y otra cosa que ya lo dijimos es el sueño o el dormir del alma. Para algunas personas no hay cielo todavía, no hay infierno todavía, no hay seno de Abraham, no hay paraíso, no hay Hades. Lo que hay es un sueño en una tumba. Incluso hay grupos cristianos evangélicos que tienen ese concepto de que el cristiano no va a ninguna presencia de Cristo, por supuesto tampoco va al infierno, simplemente él está ahí en el sepulcro, durmiendo como si estuviera anestesiado en una operación, esperando el desenlace de los eventos del fin de los tiempos. Si eso es así, entonces todos los hombres y mujeres de los que nos habla la Biblia, como ya lo mencioné, todos los apóstoles, incluyendo a Pablo, a Pedro, a Lucas, a Marcos, a Mateo, a todos están durmiendo desde hace 2000 años en una tumba sin tener conciencia de nada. Ya vamos a ver que eso no es así. Ok. Yo quisiera hasta este instante abrir un compás de unos minutitos para saber si estamos captando la idea
y si hay hasta ahora alguna pregunta y yo saber si esa pregunta será contestada en lo que falta por desarrollar. Hago una pausa y me gustaría saber quién tiene algo que decir hasta ahora. Hablen ahora o callen para siempre. Ajá, Carlos Carbonell. Bueno, pastor, quería hacer un comentario de cuando usted estaba hablando de Adán y Eva, de cuando Dios los creó, de cuando ellos tomaron la decisión de tomar del fruto prohibido. Y entonces, bueno, ciertamente el pecado es muerte. Entonces, no recuerdo en qué estudio bíblico fue que este, recuerdo fue que lo que voy a expresar ahora, ¿no? Pero sí, supe, o de un estudio bíblico, no recuerdo dónde, de que cuando Dios creó a Adán y Eva, dice que a su imagen y semejanza los creó, ¿no? Entonces, que era como cuando el cuerpo transfigurado de Jesucristo, que era cuerpo, ¿verdad? Pero era eterno, pues, eterno. Entonces, Dios cuando le dice que no los creó así, pues, ellos eran los creó eternos. Y cuando Dios le hace el comentario de que no fuera de toda planta comerán y de todo menos del árbol prohibido, entonces ellos desobedecieron, pecaron. Entonces, como la palabra dice que el pecado es muerte, entonces ellos se transfiguraron, o sea, cambiaron su cuerpo transfigurado a carne y sangre. Ya. Entonces, como dice carne y sangre, entonces a partir de ahí nosotros morimos. O sea, el ser humano muere. Entonces, eso era lo único que yo quería manifestarle de que yo había escuchado eso en un estudio, pero no recuerdo en dónde fue que fue, ¿no? Ok. Bueno, yo no hablé tanto de qué pasó con el cuerpo de ellos, cómo se transformó después de la muerte. Lo que sí sé es que Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Yo creo que lo creó perfecto, ¿ok? Lo creó como cuerpo, como alma y como espíritu. Estaba vivo espiritualmente y murió como consecuencia del pecado. Yo no dudo que si Adán y Eva no hubiesen desobedecido al Señor, todavía estarían vivos en el paraíso. Y como consecuencia, todos los que hubiesen nacido después de Adán y Eva, si no hubiesen pecado, pues estarían perfectamente vivos porque la muerte no habría entrado. Parte del castigo que la humanidad recibió es que la muerte física, la descomposición progresiva del cuerpo con la edad, etcétera, entró. Ese no era el plan original, o en todo caso, eso no fue el diseño original de Dios. El pecado del hombre arruina, echa a perder, distorsiona, porque así Dios lo permitió, ¿verdad? No porque el hombre hizo algo que Dios no sabía que iba a pasar. Así Dios lo permitió. Ellos arruinaron el plan que Dios les había dado para ellos. Así que simplemente murieron. Si es que tenían un cuerpo especial y después se volvieron carne y sangre, no creo. Yo creo que ellos eran carne y sangre desde el principio, solo que era un cuerpo que no se podía corromper porque no había pecado, hasta que entró el pecado y todo se echó a perder. Pero eso no influye mucho en el tema. Gracias por decirlo, pero no va a determinar el punto al que queremos llegar. ¿Ok? Ahora, hay una segunda cosa que debemos responder. ¿Qué sucedía con las personas que morían antes de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo? ¿Y qué fue lo que cambió? Porque esa es una pregunta que mucha gente se hace. Ajá, ya sabemos que todos los que mueren en Cristo Jesús van al cielo. ¿Y qué pasó con David? ¿Qué pasó con Salomón? ¿Qué pasó con Sansón? ¿Qué pasó con Isaías? ¿Qué pasó con Daniel? ¿Qué pasó con Nehemías? ¿Qué pasó con Josué? ¿Qué pasó con Moisés? ¿Qué pasó con Abraham? ¿Qué pasó con toda esa gente, esos justos del Antiguo Testamento? ¿Dónde iban antes de que Cristo viniese? Muy bien. Una vez más, no podemos irnos a especulaciones. Tenemos que irnos a lo que la Biblia nos revela. Lo primero que tenemos que decir es que tenemos que estar claros que entre la muerte física y la resurrección final de los muertos, que todavía no se ha dado, y es esa resurrección la que nos habla primero a los Corintios capítulo 15,
Es la resurrección de la que nos habla Primera de los Tesalonicenses, capítulo 4. Mientras que se da esa resurrección, ¿ok? Está un estado intermedio. Repito, en ese estado intermedio hay quienes piensan que la gente está durmiendo y otros creemos que no, que hay total y absoluta conciencia. Eso es lo primero. Bueno, según la palabra de Dios, todos los que murieron antes de la venida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo iban al Seol o al Hades. Iban a un lugar donde estaban conscientes, pero más adelante vamos a ver a través de Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante, que este lugar, Seol o Hades, estaba dividido en dos sitios. Un sitio de tormento y un sitio de consuelo, que el Señor Jesucristo los llama el seno de Abraham y los llama el Hades como tal, que era el infierno. ¿Ok? Las almas de ambos grupos iban a dar allí. Yo quiero invitarles un momentito a que abran su Biblia en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4, versículo 8 hasta el versículo 10, dice lo siguiente. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Este es un tema que requiere de mucha profundidad teológica. Y como yo no la tengo, yo me baso en una declaración que hace un teólogo muy conocido, que es el doctor C.I. Scofield, que vivió a finales del siglo XIX. Scofield, en su Biblia comentada, hace esta interpretación de lo que pasaba con los muertos, justos o impíos, antes de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Voy a leer textualmente. El Hades antes de la ascensión de Cristo. Los pasajes donde la palabra ocurre, es decir, la palabra Hades, hacen claro que el Hades se dividía antes en dos partes. Una para los perdidos y otra para los salvos. La primera de estas divisiones se llamaba el paraíso y el seno de Abraham. Ambos nombres, el seno de Abraham y el paraíso, es lo mismo. Ambos nombres tienen su origen en el Talmud. El Talmud es el libro que contiene la tradición oral, doctrina, ceremonias y preceptos de la religión judía. No es la Torá, no son los libros bíblicos. Era un libro aparte que los judíos tenían como recopilación de sus celebraciones, de sus normas, de sus tradiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, como el Talmud era fundamental en la vida de los judíos, el Señor Jesucristo hace alusión al Hades o al seno de Abraham cuando nos habla de Lucas capítulo 16. Los bienaventurados estaban con Abraham, eran conscientes de su estado y recibían consolación. El malhechor creyente, el que estaba en la cruz, el malhechor creyente recibió la promesa de que él iba a estar con Cristo aquel mismo día en el paraíso. Los perdidos se hallaban separados de los salvos por una gran cima. Muy importante, aquí la palabra cima es con S.
Cima con S es algo profundo, como un abismo. Cima con C es la punta de una montaña. El Hades tenía dos divisiones. El seno de Abraham, lugar de reposo para los justos, y el Hades como tal, o lugar de tormento, y entre los dos había una gran cima, un gran precipicio, una gran profundidad que impedía que pudieran pasar los de el seno de Abraham hacia el Hades como tal y los del Hades hacia el seno de Abraham. Entonces, los perdidos se hallaban separados de los salvos por una gran cima. El hombre representativo de los perdidos que están actualmente en el Hades es el rico mencionado en Lucas capítulo 16. Él estaba vivo, estaba consciente, en pleno uso de sus facultades y memoria, y en medio del Hades, después de la ascensión de Cristo. En lo que toca a los perdidos, las escrituras no revelan que haya habido algún cambio en su condición o lugar en el más allá. Es decir, lo que está diciendo Scofield es, antes de que Cristo muriera, resucitara y ascendiera a los cielos, antes de que eso pasara, todos estaban en ese lugar llamado Hades, dividido en dos secciones. Una vez que Cristo muere, resucita y asciende a los cielos, esa realidad cambió. Pero cambió para los que estaban en el lugar de reposo, es decir, para los justos, no para los perdidos. Según Scofield, y yo me adhiero a esa opinión, todavía los que mueren sin Cristo van a ese lugar de tormento que quedó después de la ascensión del Señor a los cielos. Sigo leyendo. Cuando se efectúe el juicio del gran trono blanco, el Hades entregará a los muertos y ellos serán juzgados y lanzados al lago de fuego, según Apocalipsis 20, 13 y 14. En otras palabras, el infierno, según Scofield, no ha sido todavía estrenado. Es el sitio donde serán echados Satanás, los demonios y todos los impíos para su tormento eterno. Sigue diciendo Scofield, y con esto termino la acotación. Pero sí se ha efectuado un cambio que afecta al paraíso. Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo, al paraíso, según a los Corintios 12, 1 al 4. El paraíso, por lo tanto, está ahora en la presencia inmediata de Dios. Se cree, esta es la opinión de Scofield y es la opinión de muchos teólogos, se cree que Efesios 4, 8 al 10, lo vuelvo a repetir, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Jesús, cuando subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Conclusión, lo que opinan los teólogos con respecto a este pasaje es que cuando Cristo murió, antes de resucitar o al resucitar, él buscó a los justos que estaban en ese sitio de descanso cerca del Hades, pero separados por una cima, y a todos esos justos que creyeron por la fe. Acuérdense que la Biblia dice en el Antiguo Testamento que la salvación es por la fe, porque el justo por la fe vivirá. Él tomó a esos justos y los llevó con él, llevó cautiva la cautividad a los cielos. Es decir, sí hubo un cambio de lugar. Ahora el paraíso es en la misma presencia del Señor Jesucristo. Entonces dice, indica el tiempo cuando dicho cambio tuvo lugar. Subiendo lo alto, llevó multitud de cautivos. A continuación se añade que él había descendido previamente a las partes inferiores de la tierra, es decir, a la división del Hades llamada paraíso. Durante la presente era de la iglesia, los salvos que parten de este mundo están ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Tanto los impíos que se hallan en el Hades como los justos que están en el Señor han de experimentar un día de resurrección. Entonces, lo que podemos decir es que antes de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús, las personas que habían muerto siendo justos
delante de la presencia de Dios, teniendo fe en Dios, iban al Hades, a la parte que era llamado paraíso seno de Abraham, pero una vez que Cristo muere, resucita y asciende a los cielos, los lleva a ellos a los cielos también, para que a partir de ese momento, todos los que mueren en Cristo están presentes espiritualmente en Cristo, aunque estén ausentes en el cuerpo. Quisiera saber si hay alguna pregunta sobre este punto para poder seguir adelante. Muy bien. Seguimos adelante entonces. Tercer punto. ¿Qué es la doctrina del sueño del alma? Bueno, tengo que ser muy breve. Como ya lo dije, los mayores defensores de hoy en día de este punto son los testigos de Jehová y los adventistas. Ambos grupos, ambos grupos opinan que no hay infierno, para empezar. Y ambos grupos opinan que los que mueren simplemente van a la tumba a dormir. Debo dejar claro que para los testigos de Jehová, la salvación por gracia no existe. Si usted habla con un testigo de Jehová y le pregunta, ¿cómo puedo hacer para ser salvo? Él les dirá varias cosas, pero entre las muchas que les va a decir es que usted necesita tener conocimiento. Usted se va a salvar por el conocimiento que usted tenga de la Biblia de ellos, por supuesto. Yo le digo, ajá, pero ¿cuándo alcanzo yo el conocimiento suficiente para que si me muero yo estoy seguro que voy a estar en el cielo? No, es que usted no va a ir al cielo, usted va a heredar es la tierra. Ok, perfecto, yo voy a heredar la tierra. ¿Qué tengo que hacer para heredar la tierra? Tiene que tener conocimiento. Ajá, ¿y cuánto conocimiento? Entonces, ellos nunca determinan de decir, ¿cómo puedes hacer para poder ir a la tierra, para ser salvo dentro de su esquema? Todo está sujeto a lo que Dios quiera hacer con ellos. Es decir, ellos no tienen esperanza. Ellos no tienen absoluta esperanza. Ellos no saben qué va a pasar con ellos. ¿Ok? Los adventistas, que se parecen un poco más al evangelio, sin embargo, también opinan que cuando mueren simplemente van a dormirse y que allá se sabrá cuando se haga el gran juicio quién fue salvo y quién no fue salvo. Los cristianos no tenemos esa concepción. Los cristianos tenemos la bendita concepción de que si morimos, vamos a la misma presencia del Padre Celestial. ¿Por qué? Ya lo vamos a explicar. Pero sí quería dejar claro cuál era la doctrina del sueño del alma, que es un poco más larga, pero que se los voy a tener que dejar para que ustedes lo lean en el material que les voy a enviar. Muy bien. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 1 al 4, con lo siguiente? Voy a leer. Ciertamente, repito la cita, 2 Corintios 12, 1 al 4, dice Pablo, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Pablo nos da un testimonio y aunque él comienza este testimonio hablando en tercera persona, hablando como si estuviera hablando de otra persona, todos los teólogos y todo el contexto del pasaje al final muestran que Pablo está hablando de sí mismo, de una experiencia que él tuvo en sí mismo. Es decir, que por alguna razón, 14 años antes de escribir esto, él pudo ser trasladado al cielo, al paraíso.
al lugar donde estaba el Señor. No el Hades. Ya el Señor había muerto y resucitado. Pablo se convierte, por supuesto, después que Cristo asciende a los cielos, algunos años después. Y hace 14 años, cuando él escribió segundo a los Corintios, él ascendió o fue llevado. Él mismo no sabe si fue físicamente o espiritualmente. Pero lo cierto es que estuvo en ese lugar y vio cosas que no le es permitido hablar. Sin embargo, llama la atención que el apóstol Pablo, que tuvo esa experiencia, escribe en Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 24, lo siguiente. Recuerden, esto que Pablo vivió en el cielo, para mí lo lleva a escribir lo que dice Filipenses, capítulo 1, versículo 21 al 24. Dice Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mire, usted no sabe si todos los seres humanos instintivamente no nos queremos morir. Yo no me quiero morir. Yo quiero ver a Antonella crecer. Mañana llega mi mamá de Venezuela. Yo no me quiero morir hoy. Por lo menos quisiera ver a mi mamá mañana y abrazarla después de 4 años y medio. Si ahorita el Señor me dice, ¿te queréis morir? Yo le digo, no, Señor, dame un chancecito esta mañana. Quisiera experimentar. Ninguno de ustedes se quiere morir. Es más, aun cuando somos cristianos, muchos de nosotros, si nos dicen que nos vamos a morir porque tenemos cáncer o porque tenemos alguna enfermedad mortal o por lo que sea, todos nosotros nos vamos a compungir. ¿Correcto? Porque ninguno de nosotros quiere dejar este cuerpo. Para que Pablo dijera, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, la única forma de decir eso es estar convencido de a dónde iba a ir él. Yo tengo una tía que consuela a las personas que se le han muerto un familiar cristiano. Ella los consuela con esto y a mí me encanta ese ejemplo. Ella les dice, fulanito, fulanito, cuando están llorando, cuando están tristes. Ve, si vos ahorita pudieras ir al cielo y asomarte por la cerca del cielo y llamar a tu familiar, el que acaba de morir, y decirle, fulano, vení acá. Y él se acerca a la cerca y vos podés hablar con él en el cielo. Y le decís, fulanito, yo voy a hablar con el Señor para que te permita regresar a la tierra un tiempo más. Yo estoy seguro que ese familiar que ya murió, que está ahí, te va a decir, no, déjame aquí, yo no quiero volver. Estoy seguro de, dice mi tía, estoy segura de eso. Y yo creo, hermano, que si el cielo es las millonésima parte de hermoso como la Biblia más o menos no los describe, creo que después que lleguemos al cielo, con todo y que mamá llega mañana y con todo que yo quiero bailar los 15 años con Antonella, con todo y eso, yo no me devolvería. El problema es que yo todavía estoy sujeto a esta carne. Pero Pablo, aparentemente, basado en que él estuvo en ese cielo y vio cosas inefables que no le es permitido contar a los hombres, él podía decir, para mí el morir es ganancia. Ahora, observen versículo 22, ¿qué era lo que hacía que Pablo quisiera seguir estando en la carne? Más, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir e irme a dormir a la tumba. ¿Dice eso? Pregunto, ¿dice eso? Teniendo deseo de partir e irme a dormir a la tumba en un sueño profundo. No, él dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Señores, ¿de dónde sacan entonces
los testigos de Jehová y los adventistas que cuando uno se muere se va a dormir en una tumba. ¿Cómo va a querer Pablo terminar su obra aquí? Él tenía una pasión por predicar a Cristo y él dice, lo único que yo, por la única razón que yo quiero seguir aquí es para predicar a Cristo, pero yo me quiero ir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo no creía que se iba a ir a dormir a una tumba inconsciente como si lo anestesiaran. Es una locura interpretar eso. Pablo estaba seguro que al morir estaría ausente del cuerpo y presente en el Señor. Él estaba seguro que al morir iría a la presencia del Señor Jesucristo, no a dormir en una tumba 2000 años. Y Pablo podía hablar con propiedad porque él vio lo que había allá. Y estoy seguro que si a nosotros nos dieran 5 minutos en el cielo, lo más seguro es que regresamos a despedirnos y decir, hey, me voy. Yo no me quiero seguir perdiendo de aquí. Hermano, yo no sé si ustedes lo vieron, pero acabamos de experimentar y de ver el testimonio de un hombre de carne y hueso que todos conocimos, o la mayoría de nosotros conocimos, llamado Carlos Conde, que acaba de dar testimonio en el hospital hace unos días atrás, antes de morir, donde él dice clara y audiblemente, y si me muero, mejor. Si me muero, mejor. Yo estoy preparado, yo estoy listo. Y si no me muero es porque el Señor me quiere seguir usando aquí. Pero si me muero, mejor. Nadie que no tenga convicción de vida eterna puede decir eso. Yo no estoy seguro que si a mí me toca ahora mismo ir a un hospital y me dicen que tengo una obstrucción en el corazón y que me van a operar corazón abierto y que hay riesgo de que me quede en la mesa de operaciones, yo no estoy seguro de decir lo que dijo el hermano Carlos. Pero yo espero poderlo decir. Es más, lo debería de decir. Porque si yo creo lo que me espera después de la muerte, entonces no debería de preocuparme mucho. Y eso es lo que yo quiero transmitirle con esta clase a ustedes. Que tengan la certeza, como Pablo, que si morimos, estar con Cristo es muchísimo mejor. Ahora bien, ya son las 9, pero no quiero seguir o sea, no sé si nos va a dar tiempo, pero quiero por lo menos abarcar este punto que viene, que para mí es fundamental. Yo, entre las cosas que les voy a enviar después de esta clase, yo les voy a enviar el link de una predicación del pastor Adrián Roger, que ya murió, que se llama 5 minutos después de morir. Una de las mejores predicaciones que yo he oído en mi vida. La he escuchado decenas de veces y no me canso de escucharla. 5 minutos después de morir. Se van a maravillar como me maravillé yo. Bien, en esta historia del rico y Lázaro, que está en Lucas 16, se nos habla de un hombre rico que hacía banquete todos los días con esplendidez y de un hombre pobre que se tiraba en el patio, en la parte de atrás de la casa, me imagino yo, a esperar que sacaran los desperdicios para comer de ellos. Y aún los perros venían y le lamían las llagas al pobre Lázaro. Los dos murieron y dice la Biblia que los ángeles llevaron a Lázaro al seno de Abraham y el rico fue sepultado. Esto es una historia que Jesús le está contando a los fariseos. Luego, y esta es la parte que quiero leer, dice, y en el Hades, esta parte la está diciendo Jesús, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Quién? El rico. Vio a Lázaro en el seno de Abraham. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males,
pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ir de allá para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos, de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Bueno, lo primero que tengo que decir es lo siguiente. Cuando usted le lee este pasaje a un testigo de Jehová o a un adventista, el argumento que ellos le van a decir es que eso es una parábola. Eso es una parábola. Como diciendo, eso no es verdad. Entonces, la pregunta que hay que hacernos es, si esto no es verdad, ¿cuál sería el caso? ¿Cuál sería el propósito de que Jesús usara información falsa, información que no se puede dar, para enseñar una verdad tan crucial relacionada con el destino eterno? Cuando Jesús usó la historia o la parábola del rico y Lázaro, le está hablando a los fariseos. Y él, como dice Adrián Roger, les corre la cortina para que vean lo que hay del lado allá. Él les rueda la cortina y nadie más podía hacer eso, porque el único que puede revelar lo que hay más allá de la muerte es el Señor Jesús. Aún Pablo, que estuvo del lado allá, no lo puede hacer. Lo tiene prohibido. Él dice, vio cosas inefables que no le es permitido decirlas a los. Pero Jesús, que es el que se paga y da el vuelto porque él es el dueño de todas las cosas, Jesús utiliza esta historia para mostrarle a los fariseos que después de la muerte hay existencia, hay conciencia. ¿Qué sentido tendría que Jesús utilice una fábula? Esto no es una fábula. Una alegoría. Esto no es una alegoría. Es una historia con nombres, con lugares y con cosas que perfectamente existen. Jesús no está haciendo una fábula de cosas ficticias, de unicornios y dragones y cosas de esas. No, él está usando elementos perfectamente reales para hablar de un tema fundamental que hay allá, en el más allá. Y para mostrarles a los fariseos que su injusticia y su hipocresía religiosa los iba a llevar al mismo lugar donde fue a parar el hombre rico. Eso es en primer lugar al que les argumente que Rico y Lázaro no es válido. Es lo mismo que decir que Jesús echó un cuento que era una mentira. Es un absurdo, es una blasfemia. Jesús, a través de la parábola, en especial cuando él quería que la gente entendiera, estaba enseñando una verdad. Sería un absurdo pensar que esto es una mentira. Ahora bien, vamos a desmenuzar la historia del rico y Lázaro para que nos convenzamos por esta historia contada por el mismo Jesús que en el más allá, después que nos morimos, hay vida, hay existencia. En primer lugar, versículo 23 dice, y en el Hades, es decir, hay un lugar bien definido con nombre. Hay un espacio. En el más allá hay un espacio donde las almas van a dar. En este caso, el alma del rico fue a un espacio llamado Hades. Acuérdense lo que ya dije. En este momento todavía en el Hades hay una división. El seno de Abraham, el paraíso, el sitio de descanso y el sitio de tormento, que es el Hades propio, el infierno como tal. Y en medio una cima. Pero es un lugar. Número 2. Observen esto. ¿Cómo estaba el rico para este momento? ¿Lo habían qué? Sepultado. Estaba muerto. Sin embargo,
Aquí en el versículo 23 dice, alzó sus ojos. ¿Cuáles ojos si su cuerpo se quedó en la tierra? Cuando las personas mueren, aunque ya no tienen el cuerpo físico, de alguna manera que yo no puedo explicar, conservan una figura, un cuerpo, vamos a llamarlo espiritual, en el más allá, con características similares al cuerpo físico que tenían aquí. Cuando Jesús se transfiguró delante de algunos discípulos, estaban Elías y estaban Moisés. Y los dos eran figuras visibles, posiblemente etéreas, como una especie de fantasma, como una especie de no un cuerpo físico material, pero tenían una figura con cabeza, con brazos, con extremidades. No me pregunten cómo, pero esa es lo que la Biblia nos muestra, que Moisés y Elías se presentaron delante del Señor, con la aclaratoria de que Moisés ya había muerto y Elías había sido traspasado a los cielos sin ver muerte. Pero los dos estaban juntos con Jesús en una manifestación gloriosa de unos seres que habían venido a acompañar a Jesús y a presentarse delante de los discípulos. Este hombre estaba en el infierno, pero sin embargo dice que alzó sus ojos. Tercero, él estaba en tormentos. La palabra tormento aparece en este pasaje 3 o 4 veces. Para aquellos que dicen, Dios no puede haber hecho un lugar donde atormente a las personas. Para los testigos de Jehová, el que no es testigo de Jehová, el que no va a heredar la tierra prometida, el que no va a estar en la tierra nueva que ellos prometen a los que tengan suficiente conocimiento, cuando uno le dice, pero el que no sea testigo de Jehová, el que no alcance lo que ustedes persiguen, ¿qué va a pasar con él? Será aniquilado, será destruido, será borrado, no existirá más memoria de él, no va a sufrir en ningún infierno. Dios no puede ser tan malo para crear un infierno. Bueno, aquí nos dice Jesús dice que este hombre estaba en tormento y lo dice como 4 veces en el pasaje. Cuarto, dice, vio de lejos. Es decir, que ya dijimos que era un lugar y había una distancia, habían dimensiones, podía ver desde lejos. Dice que vio de lejos a Abraham y a Lázaro. Si usted va a un sitio, si yo voy a un sitio, a un Walmart, y de lejos miro hacia allá y veo a Yori, que vive aquí en Miami, y la veo, ¿cómo sé yo que es Yori? Porque yo la conozco, porque yo la he visto, porque sé cómo es su cara. Ahí esa es Yori. Y si la conozco es porque me acuerdo de ella. Lo cual quiere decir que si este hombre vio a Lázaro y sabía que era Lázaro y se acordaba del nombre de Lázaro, este hombre estaba muerto, pero tenía memoria de quién él había sido en la tierra. Hermano, en el cielo o en el infierno, la gente sabe quién fue, de dónde viene y por qué está ahí. Una de las razones por la que tendremos la eternidad para alabar y glorificar al Señor, yo creo, basado en esto, es porque yo voy a pasar la eternidad agradecido de que siendo yo un pecador, Cristo murió por mí. Y voy a estar toda la eternidad contento, deseoso de alabar al Padre Celestial, de alabar al Señor Jesucristo, porque tuvo misericordia de mí y me salvó. ¿Cómo no voy a pasar la eternidad agradeciéndole, cantándole, alabándole, si me liberó del infierno? Si yo voy a recordar cuán pecador fui y voy a recordar cómo el Señor me llamó y me dio la oportunidad de ser salvo, ¿cómo no lo voy a alabar? ¿Cómo voy a llegar yo al cielo sin saber quién soy y de dónde vengo? No tendría motivo para alabar a Dios. Por eso los cristianos pensamos y creemos que cuando estemos en el más allá, yo voy a ver a Irama, voy a ver a Maroa, voy a ver a Indira, voy a ver a Yori, voy a ver a Alexander, voy a ver a Milva, voy a ver a Carlos Carbonell,
voy a ver a Bel Kelly, voy a ver a Zuleima, voy a ver a Reiniela, voy a ver a Ana Prieto, voy a ver a Bexeba, y voy a ver a otra persona que no quiere que la mencione. Y los voy a ver y los voy a abrazar y decir, chamo, ya estamos aquí, gloria a Dios. Nos vamos a gozar. Y yo voy a empezar a buscar a Carlos Conde, y voy a empezar a buscar a papá, y voy a empezar a buscar a mi abuela, y voy a empezar a buscar a Juan Carlos, un primo que se mató hace muchos años, y voy a empezar a buscar gente, porque yo creo, basado en lo que cuenta el Señor Jesucristo, que allá uno tiene memoria, pero también en el infierno va a haber memoria de las veces que me predicaron de Cristo y yo decidí no aceptar. Las veces que me hablaron de Jesús y yo me burlé. Las veces que me leían la Biblia y me decían, mira, no hagas esto, no hagas aquello. Y yo decía, no, a mí me enseñó mi abuelita que era de otra forma. Y yo me muero así. Algunos piensan que en el infierno el castigo mayor no va a ser la llama, va a ser el dolor de las oportunidades perdidas. Por eso la Biblia dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle mientras está cercano. Eso quiere decir que va a haber un momento en que no lo vamos a poder buscar, y si lo buscamos no lo vamos a poder hallar. Y va a haber un momento en que no lo vamos a poder llamar, y si lo podemos llamar, no nos va a atender. Otra cosa que nos dice esta historia, dice, vio a Abraham y a Lázaro en su seno, los podía reconocer, ¿verdad? ¿Cómo se puede reconocer a alguien que está muerto en la tumba? ¿Que está durmiendo en la tumba? No se puede. También dice el pasaje, dando voces. Así que este hombre, aunque estaba espiritualmente en el infierno, quizás con una figura corpórea espiritual, sin embargo podía hablar, podía gritar, podía producir sonido. Quiere decir que también podía escuchar. Es decir, tenía una cantidad de funciones que son corpóreas, pero que por alguna razón en ese lugar de tormento él todavía las tenía. Incluso dice, dile a Lázaro que moje la punta de su dedo. Fíjense cómo se describen partes del cuerpo aquí. ¿Cómo se puede describir esta cosa de alguien que está muerto durmiendo en una tumba? No se puede. Se nos habla del agua. Dice, para que refresque mi lengua. Este hombre tenía en el infierno sed. Tenía tormento una vez más. Estoy atormentado en esta llama. El infierno es un lugar caliente, es un lugar de tormento, es un lugar de fuego. No, Dios no puede hacer eso. Dios los va a aniquilar. Yo le decía a un testigo de Jehová hace algunos años, cuando llegó a tocar la puerta y me consiguió adentro. Yo lo dejé hablar y hablar y hablar y hablar. Yo le dije, mira, ¿ustedes creen en el infierno? No. ¿Por qué no creen en el infierno? Porque Dios no puede hacer un sitio tan malo. Ajá, ¿y qué va a pasar conmigo si yo no soy como ustedes? Si yo no acepto tu verdad, ¿qué va a pasar conmigo? No, usted va a ser aniquilado. Le digo yo, entonces, si yo voy a ser aniquilado, después que yo sea aniquilado, ¿yo voy a sentir algo? No, ya usted no va a sentir nada, ya usted no, es como si nunca hubiera existido. Entonces yo voy a gozar la vida. Si yo no voy a sufrir, si yo no voy a padecer, si yo no me voy a lamentar de no haber sido testigo de Jehová y de no haber tenido conocimiento para llegar a donde ustedes van, entonces ¿para qué yo voy a estar metido en la religión de ustedes o en cualquiera? Simplemente vivo la vida loca y cuando llegue el momento de mi muerte, Dios me va a aniquilar y no voy a sentir nada. Es como si no hubiera existido. El hombre se quedó callado y no hallaba que responder. No. La Biblia dice, el que cree en el Hijo desde ya es salvo, pero el que no cree ha sido condenado porque no ha creído en el Hijo de Dios. Jesús dijo, ¿de qué le vale al hombre ganar todo el mundo si se pierde su alma? ¿Y qué es perder el alma?
¿Ser aniquilado? No, señor, eso no es perder. Perder el alma es estar condenado para siempre. Voy a leer algo que alguien me está escribiendo. Ah, bueno, dice por aquí la hermana Belkeli que los testigos de Jehová dicen que vamos a tener una segunda oportunidad de arrepentimiento. Sí, algunas religiones tienen ese plus. La Iglesia Católica, por eso es que vende la idea de las indulgencias, de los rezos, de que el que está en el purgatorio se puede orar por él para sacarlo del purgatorio. Pero no, mi querido hermano. La Biblia dice, hoy es el día de salvación. Hoy. Después que salgamos de este cuerpo y después que pasemos a la eternidad, no hay llanto que valga. Muy bien. Así que este hombre estaba en castigo. Fíjense lo que dice el versículo, más adelante dice que Abraham le dice al rico, acuérdate que recibiste tus bienes. La gente, como lo dije, va a saber quiénes fueron, cómo vivieron, las oportunidades aprovechadas y las oportunidades perdidas. Abraham no le hubiese dicho al rico, acuérdate, si él no podía tener memoria. Acuérdate que tú tuviste tus bienes y el pobre Lázaro tuvo sus males. Por eso dije, en el infierno el mayor dolor será las oportunidades perdidas. Las veces que me predicaron y no lo acepté. También en este pasaje, acuérdense que Jesús no ha muerto, no ha resucitado, no ha ascendido a los cielos, no ha llevado cautiva la cautividad cuando él contó esta historia. Por eso él dice en la historia que Abraham le dice, además hay una cima con hay un abismo entre ustedes y nosotros, de tal manera que nadie puede pasar de aquí para allá y de allá para acá. Entonces, este hombre, en un ataque de conciencia, le dice, quiero que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos y yo no quisiera que ellos vengan para acá. Se acordaba hasta que tenía un padre y se acordaba que tenía 5 hermanos. Yo me imagino que alguien que ha muerto sin Cristo y se dé cuenta de dónde está, quisiera desde allá, desde la eternidad, anunciarle a sus familiares, recibe a Cristo para que no vengas aquí. Esa es parte del tormento también. Termino diciendo esta parte. Que este hombre, viendo que recibió otra negativa, primero pidió agua, no. No se puede. Nadie puede pasar de allá para acá ni de aquí para allá. Ah, bueno, entonces envía a Lázaro para que les predique. No. Pero mira, si va un muerto, si un muerto va sale de la tumba, si un muerto vuelve de la vida y les cuenta a mis hermanos, yo estaba muerto, pero les manda a decir su hermano que está allá en el Hades que se arrepientan para que no vayan allá. Mira, si tú haces eso, le dice el rico a Abraham, ¿qué más convincente que eso? Entonces Abraham le dice, no, a Moisés y a los profetas tiene. ¿Quiénes eran Moisés y los profetas? La escritura bíblica del momento. Para ese momento que Jesús contó la historia, la Biblia eran el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomios y Números, y los libros proféticos que formaban parte de la Torá. Eran las escrituras, eran los rollos que se abrían en la sinagoga. Era la Biblia de la época. Él les dice, Abraham le dice, no, a los profetas tienen, a Moisés tienen, la Torá tienen, la ley tienen, la escritura bíblica la tienen, que se conviertan con eso. Porque si no se convierten con la palabra de Dios, ni que vaya un muerto, un vivo de entre los muertos, se van a convertir. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? La Biblia dice, la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios, no a un muerto. Por eso hay personas que creen que inventando historias de que fueron para el cielo, para el infierno, van a meterle más miedo o van a convencer a la gente de buscar de Dios.
Pero si las personas no aceptan la verdad de este sagrado libro, que no se ve, la Biblia, entonces no importa si se les aparece un espíritu o no. La Biblia tiene poder. Y si la gente no está dispuesta a creer en lo que dice la Biblia, no hay más nada que hacer. Bien, hermanos, son las 9:30. Y yo sé que el cerebro humano tiene un límite. Y llega un momento en que las personas se aburren, ¿verdad? Todavía falta responder qué pasa hoy en día cuando un creyente muere. Realmente es un punto ya final. No sé si quieren que con eso termine. O sea, si aprovecho para culminar el estudio y, y así completar el tema. ¿Qué les parece? ¿Aguantan un poquito más? ¿Sí? Sí, pastor. Ok, bueno, rapidito. ¿Qué pasa hoy en día cuando un creyente muere? Para hacerlo rápido, lo voy a leer. El apóstol Pablo en sus cartas presenta evidencia de que no hay interrupción de la conciencia en la muerte, al menos para el creyente en Cristo. Ya podemos leer 2 Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 8. Dice, así que... Hola. Chao, hasta mañana, que descanse. Ok. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pablo implica que si él muriera, sería separado de su cuerpo físico por un tiempo, pero estaría presente al Señor Jesucristo en un sentido espiritual. Por tanto, para Pablo, el anticipar la muerte no le aterrorizaba. Esto contradice claramente el punto de vista del sueño del alma. En la misma epístola, según a los Corintios 12, 2 al 4, Pablo escribe lo de un hombre, o sea, lo que ya yo les leí de los 14 años que fue al cielo, etc. Dice, la mayoría de los académicos del Nuevo Testamento creen que hablaba de sí mismo. En cualquier caso, Pablo declaró 2 veces que no sabía si el hombre había sido llevado en el cuerpo o fuera del cuerpo. Si no hay existencia consciente separada del cuerpo, entonces él tendría que haber estado en el cuerpo. Pero Pablo dice, solamente Dios lo sabe, sugiriendo al menos la posibilidad de un estado vivo de conciencia no material. Es decir, si los que defienden el sueño del alma dicen que el alma no puede estar separada del cuerpo y por eso el que muere tiene que quedarse ahí en la tumba con alma y todo durmiendo, porque no puede haber esa separación hasta el día del juicio final y de la resurrección. Entonces Pablo no podía estar hablando de que él había ido al cielo y no sabía si era en cuerpo o en espíritu. Es decir, Pablo considera evidentemente que pudo haber sido espiritualmente o corporalmente. De manera similar, Pablo habla de su posible martirio en Filipenses 1, lo que ya leímos. Evidentemente no piensa que pudiera ser muerto en ese momento, ya que Dios le tenía aún mucho trabajo encomendado. Sin embargo, reconoce que aunque muriera sería ventajoso para él. Ya eso lo estudiamos. En otras palabras, ¿qué pasa con una persona que muere? Yo estoy seguro que Pablo está en el cielo. Yo estoy seguro que Pedro está en el cielo. Yo estoy seguro que María, la madre de Jesús, está en el cielo. No por ser madre de María, porque creyó en Jesucristo como su Señor y Salvador. Yo estoy seguro que Mateo está en el cielo. Yo estoy seguro que Lucas, Esteban, Cornelio está en el cielo. Yo estoy seguro que la mujer del flujo de sangre está en el cielo. Yo creo que Felipe está en el cielo. Yo creo que el etíope que Felipe se consiguió en el desierto y fue bautizado está en el cielo. No están durmiendo en una tumba. ¿Por qué? Porque la esperanza del cristiano es que cuando muera irá a la presencia del Padre Celestial. Por lo tanto, cuando los cristianos nos reunimos en un funeral para hablar de alguien que ha muerto en Cristo, podemos decir con certeza que si esa persona dio testimonio de creer en Cristo, porque lo creía en su mente, en su corazón y lo confesaba con su boca, nosotros no tenemos derecho de dudar que esa persona dijo haber creído en Cristo. Al final de los tiempos, el Señor sabrá quién era salvo y quién no, porque hay mucha gente que de los labios dice una cosa y en el corazón cree otra. Pero
Como nosotros no sabemos eso, por eso el Señor nos dice a través de la parábola del trigo y la cizaña que no separemos al trigo de la cizaña, porque el Señor es el que conoce y a su tiempo Él lo separará. Si a mí una persona, yo le pregunto, ¿tú has creído en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador? Sí. ¿Tú crees que si mueres esta noche irías al cielo? Sí. Si vas al cielo y Cristo te pregunta por qué te tengo que dejar entrar al cielo, ¿qué responderías? Porque yo he creído que Él es mi único y suficiente Salvador. Si esa persona me responde eso, yo no tengo otra opción que creer que es salvo. Y que si muere, va al cielo. Entonces, hermanos, no sé si con esto, yo estoy seguro que con el material que les tengo, vamos a poder aclarar más dudas. Alguien me hizo una pregunta y voy a responderla brevemente sobre, por ejemplo, que era en Apocalipsis, nos habla acerca de unas almas que le piden al Señor que hasta cuándo no va a vengar la muerte de ellos, y son personas que sufrieron o que murieron producto de los martirios, que si esos son las únicas personas, me preguntaba la persona, que si esas son las únicas personas que están en el cielo. Bueno, desde el punto de vista bíblico, no. Desde el punto de vista bíblico, en el cielo están todos los que han creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Están en el cielo. La otra opción es que estén en la tumba durmiendo, y ya hemos demostrado suficientemente de que ese sueño del alma como tal no existe. O estás en un sitio de tormento recibiendo la retribución a tu desobediencia a Dios, o estás en la presencia del Señor Jesucristo producto de tu fe en Él como Señor y Salvador. Otra persona me preguntaba, y no voy a entrar en ese tema, a ahondar en ese tema porque no hay tiempo para ello, pero alguien me preguntaba que cómo va a ser la resurrección. Bueno, básicamente quiero leer solamente este pasaje. Vuelvo otra vez al pasaje con el que comenzamos. Y con eso termino. En el pasaje que leímos al principio, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Por qué el apóstol Pablo usa el término dormir? Porque ese era el eufemismo que se usaba para muerte. Cuando una persona moría físicamente, se decía que estaba dormido. Si ustedes van a 1 Corintios, capítulo 11, donde el Señor Jesús, donde el apóstol Pablo habla acerca de la institución de la cena del Señor, dice que nadie coma y beba indignamente el cuerpo del Señor. Porque por esta razón, muchos de ustedes han enfermado y otros duermen. Lo que quiere decir ahí el término dormir es que se murieron físicamente. Entonces, dormir, el término dormir en el Nuevo Testamento para referirse a morir, no significa que la persona está durmiendo en el sepulcro, significa que su cuerpo está muerto, está en el sepulcro, esperando el cuerpo de la resurrección. ¿Qué es la resurrección? La resurrección no es otra cosa que la reunión del cuerpo con el espíritu que salió de él. Ahora bien, fíjense lo siguiente. En ese capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, él dice al final del versículo 14, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Si yo les digo a ustedes, por ejemplo, Yori y yo nos vamos a ver mañana en la iglesia, y yo le digo, Yori, trae contigo el libro que te presté. Si yo le digo a ella, trae el libro, es porque el libro está ¿dónde? En la casa de Yori, o por lo menos en su posesión, en el carro, donde sea, lo tiene ella. Cuando yo le digo, trae contigo el libro, es porque ella lo tiene y ella lo va a traer. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, miren, no quiero que ignoren acerca de los que duermen, los que se murieron. ¿Por qué no se deben entristecer? Porque esos que están durmiendo su cuerpo en la tumba, ellos espiritualmente están con Cristo. ¿Cómo sabemos que están con Cristo? Porque el versículo 14 al final dice que cuando llega el día de la resurrección, Cristo los va a traer. ¿Cómo va a traer Cristo algo que no está con él?
¿Me entienden? Si Cristo va a traer a los que van a resucitar en esos cuerpos, es porque va a traer sus espíritus que están con Él. Esos espíritus no están durmiendo con el cuerpo en la tumba. Esos espíritus están con el Señor y el día del arrebato, de la resurrección, Él los va a traer para que el espíritu se reúna con el cuerpo. Surge una pregunta, ajá, pastor, ¿y el que cremaron y echaron las cenizas en el lago de Maracaibo, o en el mar o en el río? Y el hermanito que murió, el cristiano que murió en las Torres Gemelas y quedó hecho polvo. Y los cristianos que han muerto en naufragio y se lo comieron los tiburones. Y los hermanos que han muerto en un accidente aéreo y murieron pulverizados, carbonizados. ¿Cómo van a ser ahí para la resurrección? Y los que murieron hace 2000 años, que ya no quedan ni el polvo de ellos, porque en 2000 años se deshicieron hasta los huesos. ¿Qué va a pasar ahí? Hermano, esas son las cosas misteriosas. ¿Dónde están los átomos? ¿Dónde está la materia de esos cuerpos? No lo sé. Pero para Dios, las cosas imposibles de nuestra mente, para Dios son posibles. Por ejemplo, José, el esposo de María, no era el padre de Jesús. Él no tuvo nada que ver en el cuerpo, en la vida de Jesús. Pero cuando ustedes leen la genealogía de Lucas y la genealogía de Mateo relacionada con Jesús, las dos genealogías relacionan a Jesús con José, no con María. La genealogía de José hacia arriba y hacia abajo es con él, no con María. Por lo tanto, para los efectos de Dios, la genética, el linaje, la relación que tenía Jesús con David para que se cumpliera la profecía de que él iba a ser el heredero del trono de David, venía por José, que no aportó absolutamente nada en la genética de Jesús. Pero para los ojos de Dios, el padre terrenal de Jesús era José. Así, hermanos, que ese cuerpo que cremaron, ese cuerpo que se lo comieron los tiburones, ese cuerpo que se deshizo por 2000 años, los cuerpos de los cristianos que vivieron hace 2000 años y que ya no queda ni el polvo, ¿cómo va a ser el Señor para resucitar ese cuerpo? No lo sé. Pero de todas maneras, déjenme decirle algo. Aunque el cuerpo esté enterito, aunque el cuerpo esté todavía fresco en la tumba de ayer o de antes de ayer y el Señor viene hoy, aunque esté el cuerpo entero, ese cuerpo va a ser transformado. Lean primero a los Corintios capítulo 15. Ese cuerpo que tuvo usted aquí no es el mismo cuerpo que se va a ir para allá. El Señor lo va a tomar como una referencia de la resurrección, pero ese cuerpo va a ser un cuerpo glorificado porque al cielo no puede entrar nada corrompido. Así que da igual si usted está entero en la tumba o si usted se volvió pedazo en un accidente aéreo o si lo cremaron. ¿Cómo va a ser el Señor? No sé. Él le va a dar un cuerpo nuevo. Lo importante es que entre el momento en que usted se muera, si Cristo no ha venido, y el momento de esa resurrección profetizada aquí en Primera de los Tesalonicenses, en ese paréntesis, en ese tiempo, usted no va a estar dormido en una tumba. Usted va a estar en la presencia del Padre Celestial si ha creído en el Señor Jesús como su Señor y su Salvador. Y cuando llegue el final de los tiempos, el Señor le va a dar un cuerpo nuevo y va a resucitar y así estaremos con el Señor para siempre. Si la persona no es creyente y muere hoy, pasará a un sitio de tormento eterno que puede ser el Hades, que se quedó allí,
Y luego, cuando seamos resucitados o sean resucitadas todas las personas para el gran juicio del trono blanco y a cada quien se le lea la cartilla, entonces dice la Biblia que la muerte y el Hades entregarán sus muertos y todos serán echados en el lago que arde con fuego y azufre, al infierno. Eso, a grosso modo, hermanos, en casi 2 horas de clase, es lo que yo les puedo explicar de este tema. Y si hay preguntas, pues yo las acepto. Yo no tengo problemas con el tiempo. Si alguien se tiene que ir y retirar de la reunión, lo puede hacer, pero está abierto en este momento el tiempo para preguntas. Voy a chequear aquí 2 mensajitos. Amén, por aquí. Ok. Si alguien quiere preguntar algo, comentar algo, decir algo, me gustaría saber si quedó claro el tema, si no quedó claro, por lo menos saber si se cumplió el cometido o no. Pastor. Dígame, adelante. Buenas noches. Pastor, por lo menos hay personas, ¿no? Yo he llegado a ver videos de personas que dicen haber ido al cielo y uno los escucha con aquella veracidad y aquella certeza y ejemplos y ponen casos y de todo. Yo digo, o sea, obviamente usted nos explicó y nos queda claro que no, nadie puede pasar de aquí para allá porque si no ya muchos lo hubiesen hecho, ¿no? Pero digo, Dios en su inmensa potestad y autonomía, ¿no cree que en algunos casos eso sí ha podido ser cierto, pues? Bueno, según lo que yo he leído y según lo que yo creo, no, porque si al apóstol Pablo se le permitió Zuleima, pero primero vi a Carlos Carbonell y luego a Zuleima, así que en ese orden les voy a dar chance. Si el apóstol Pablo, que dice él que no sabe si en el cuerpo o en el espíritu, ni siquiera tiene esa certeza, pero sabe que fue al tercer cielo y vio cosas inefables, y no le es permitido decir nada, ¿por qué si al apóstol Pablo que escribió 13 cartas y que fue el hombre más grande que ha tenido el evangelio después de Jesús, ¿por qué a Pablo no se le permitió decir ni así y ahora el hermanito tal o la hermanita tal fue al infierno, fue al cielo, vio esto, vio aquello? No le puedo creer, no le puedo creer. Las únicas personas que pueden hablar y hablaron con autoridad del cielo fueron Jesús, porque es el dueño de él. Pablo, lo único que nos dijo es que había estado allí y que vio cosas inefables. Y Juan, que nos da una visión profética de lo que hay en el cielo. Los seres vivientes, los ángeles, los sellos, los jinetes, el trono, la adoración celestial, etc. Esas son las únicas 3 personas en base a la Biblia que han estado en el cielo y que nos los pueden describir. ¿Por qué yo le voy a creer a fulanita o a sutanita que se murió y que vio esto y que vio aquello? No puedo tener esa confianza. Pueden ser sueños carauteros, puede ser inventos, puede ser deseos de haber visto esas cosas, pueden ser fantasías que la gente se hace, pero en lo personal, yo no creo que haya sido así. Sobre todo el hecho de que si Pablo no se atrevió a describir nada de eso, ¿por qué yo le voy a creer a alguien de este tiempo alguna cosa como esa? ¿Ok? Esa es la respuesta que te puedo dar. Carlos Carbonell y luego Zuleika. Ok, pastor. No, es Mariela. Dios les bendiga. Ajá, ok. Adelante, María. No sé si debo prender la cámara. No, dale. Okay. De verdad que, o sea, yo escuché la última parte, ¿verdad? Eso que acaba de decir la hermana Reiniela, ¿verdad? Hay una película cristiana que se llama Milagros del Cielo, Ajá. donde la niña fue basado en hechos reales. La niña tenía una cuestión en el estómago. No sé si usted sabe la película. Sí, la que se cayó por el árbol y ta. Sí, yo sé cuál es esa. Okay. Que fue sanada. Ella después a los días le dijo a su mamá y a su papá que Dios le dijo que tenía que regresar, ¿ya? Y ella le dijo a la mamá, yo sé que algunos van a creer y otros no, pero les tocará, o sea, ¿cómo le digo yo? Estas cosas a veces son tan profundas que puede haber personas que pueden estar en un estado de delirio y creer que vieron el cielo. Puede ser
también el enemigo que les haya puesto eso, o puede ser de Dios. La cuestión es que tenemos que orar, es mi opinión, para saber cuándo viene de Dios y el mensaje, ¿no? Que quiere, por ejemplo, Pablo dijo, yo no sé si yo estaba en el cuerpo, estaba fuera de él, o sea, era como que, o sea, porque hay personas, yo conozco una señora que no era cristiana y ella estaba en pecado y ella, cuando estaba pariendo su segundo hijo, ella tuvo 8 hijos, 6 con el esposo murió, pero entonces después estuvo con un hombre casado y en el segundo hijo ella la hemoglobina le llegó a 3 y ella dice que ella fue bajando, era como una escalera y estaba ahí su mamá y esas cosas. Y ella después que fue cristiana, ella dijo, bueno, yo iba directo al infierno porque yo no estaba en los caminos del Señor, ¿no? Entonces son cosas que hay que tener cuidado con ellas, ¿verdad? Porque puede ser cosas emocionales de una persona, pero también puede ser cosas de Dios. Lo importante siempre, mi opinión, es pedir al Espíritu Santo guianza, la guía. ¿Y qué es lo que él quiere que aprendamos de esto? Y otra cosa que siempre también, que ya sería pregunta para otra cosa, es cuando Jesús estaba en el monte de la transfiguración, se les apareció Moisés y otro más, no me Y acuerdo. Elías. Y Elías, ¿verdad? Sabemos que Elías fue llevado en un carro de fuego y Moisés murió, pero el Señor, la Biblia dice que creo que el Señor escondió el cuerpo para que no lo adoraran, algo así, no me acuerdo muy bien. Pero de que hablaron con el Señor, claro, como algo así, como decía, Señor, pero ¿por qué no hacemos una enramada para que se queden con nosotros? No, los apóstoles como que en ese momento no entendían que no eran personas normales, ¿ya? Creo que lo vieron de lejos. Enoch creo que no conoció la muerte, ¿no? Entonces, pero dice, creo que en una parte del Apocalipsis, que van a haber personas que no conocieron la muerte y que creo que van a predicar en plena, digamos, ¿cómo se llama eso? Lo último, cuando ya los cristianos... La gran tribulación. La gran tribulación. En la gran tribulación van a haber unos predicadores. No se sabe si puede ser Enoch. O sea, hay tantas teorías en eso. Entonces, yo siempre le digo a Dios esto, porque yo soy una persona demasiado curiosa. Y yo le digo, Señor, que lo que tú me permitas conocer sea para beneficio del pueblo, para beneficio mío y de alguien más, porque de verdad que también podemos caer en cosas que no nos convienen, ¿eh? Eso era todo lo que quería decir. Ok, gracias, Mariela. Adelante, Zuleima. Pastor, Dígame. y nosotros vamos a tener conciencia en el cielo de lo que vivimos aquí en la tierra, entonces no vamos a ser felices. Y sí vamos a sufrir. Y dice que en el cielo vamos a ser felices y no vamos a sufrir más. Ok, pero ¿por qué no vamos a ser felices? Porque recordemos lo que está aquí o no. Bueno, porque por ejemplo, cuando nosotros pensamos que vamos a morir, al menos yo pienso, mis hijos van a sufrir. Y si yo voy a estar recordando en el cielo que mis hijos están sufriendo por mi ausencia, yo no voy a ser feliz. Ok. Ya te vamos a decir aquí. Dice Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es decir, puede ser que en el cielo te acuerdes de algunas cosas que te causen tristeza, pero el Señor va a enjugar esa tristeza y te la va a quitar. No sé si te satisface esa pregunta, esa respuesta. Amén. Yo creo que el Señor nos va a resetear, nos va a resetear el cerebro. No, Él no nos va a resetear, Él nos va a consolar, que es distinto. O sea, no tiene sentido que el Señor nos borre la memoria para que no seamos. No la memoria, las cosas malas. Él lo que va a hacer es a darnos consuelo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Solamente la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, puede lograr que nosotros tengamos alegría a pesar de que recordemos cosas tristes. El único que puede hacer eso es el Señor. Y Él dice que en el cielo enjugará toda lágrima.
las cosas primeras van a pasar y Él nos va a consolar y nos va a alegrar para siempre. Es la única respuesta que le puedo dar a Zuleima. Zuleima, pregunto, ¿te quedó claro? Sí, me parece que Dios es soberano, puede hacer todo lo que No, y es que Él se tiene que, ya te doy chance, Maró, y es que Él se tiene que lucir. ¿Y de qué forma se va a lucir? Simplemente haciendo lo que el hombre no puede hacer. Aún teniendo razones, por ejemplo, cuando yo esté en el cielo, puede ser que yo piense, vétale, aquí no está fulano o sutano, un familiar, un amigo que lamentablemente yo quise mucho y lo voy a recordar y eso me va a causar tristeza, pero el Señor me va a consolar y me va a mostrar que de la eternidad es para gozarme con Él y Él va a poner esa paz en mi corazón. Adelante, Maroa. Bueno, pastor, yo más de una pregunta es como que para darle gracias al Señor, porque cada día aprendemos más de su palabra, ¿no? Y hoy yo venía escuchando hace mucho tiempo que cuando uno iba al cielo, uno no reconocía a nadie de los que estaban en el cielo. Y hoy le doy gracias al Señor que a través de esta palabra podemos reconocer y ver a aquellas personas que partieron y que lo podamos ver en el cielo. Aún más, añado a lo que decía Zuleima, más de darnos tristeza, es tristeza de estar aquí en la tierra y de saber que algunos de nuestros familiares no acepten a Cristo, porque la esperanza está que estando en la tierra, oyendo el cielo, lo vamos a poder ver, pero allá lo vamos a ver glorificado, porque lo vamos a ver, ¿verdad?, allá en el cielo, mientras que tenemos que luchar aquí en la tierra para que todo este conocimiento que tenemos de la palabra, transmitírselo a nuestros hijos, a nuestro esposo, a todo familiar, que conozcan de la palabra, porque cuántas cosas maravillosas nos vamos a dejar de perder, de ver y de sentir, estando alejados de la palabra del Señor, estando apartado de Él. Entonces, más que un llamado, porque realmente me ha cautivado esta clase, porque siempre he tenido como cierto miedo a la muerte, ¿no? Y a la muerte no como tal, sino no ver a las personas que amo, que yo parta y que me quede por lo menos de no ver a mis hijos. Una de las cosas que entonces hoy le doy gracias al Señor porque a través de esto podemos, ¿verdad?, conocer de la palabra, discernir más de ella y saber que la palabra de Dios es maravillosa y es omnipotente y es todopoderoso y que podemos hacer tantas cosas. Lo importante es creer, confiar y cada día ir ahondando más en su palabra para el conocimiento de la misma, porque si no, realmente a veces el desconocimiento de ella nos hace pecar y nos hace caer en muchas cosas. Entonces, le doy gracias al Señor por estas oportunidades, porque realmente nos hacen crecer espiritualmente. Amén. Y nos hacen crecer en el espíritu. Amén. Gracias, pastor. Bueno, de nada. Un último comentario, porque tengo ya que cerrar la reunión. Comentario, pregunta. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, muchas gracias por haber estado allí. Gracias por haberse conectado. En cuanto tenga editado este material, se los haré llegar para que ustedes lo puedan repasar. Todo el material escrito que tengo, más otros artículos, se los voy a hacer llegar por el WhatsApp en forma de PDF. Y nada, cualquier otra duda, cualquier otra cosa, estoy a la orden. Lamento que algunas personas, por ejemplo, la hermana Nelly, se ve que no pudo seguir en la reunión, que fue una de las personas que generó esta reunión con su pregunta, pero asumo yo que se le fue la luz o algo por el estilo. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga ricamente, Dios les guarde, y será hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga. Amén, pastor. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, mi hermano. Amén. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Y esto fue La Palabra de Verdad con el pastor Martín Portillo.